en ese. Sin embargo, si no recuerdan, cada uno de los que dictó está aquí y alguna inquietud incluso la pueden llegar a hacer con ellos. ¿Qué habíamos pensado nosotros? No quiere empezar. ¿Qué podríamos mirar? Primero que en el amor instintivo, no olvidar que el mandato es sobrevivir. Y yo creo que esa gráfica que es de John Jairo, la puso John Jairo, nos ayuda a recordar siempre que el amor instintivo tiene que ver con el mandato que es sobrevivir. Entonces voy a leer estas preguntas que había tenido como por mirar la globalidad y volvemos a empezar. En el rayo de conservación, que es el primero, dice, ¿de qué manera me podría cuidar más? ¿Cuáles han sido mis luchas innecesarias en la vida? ¿Qué sí necesito defender en mi vida? En el segundo rayo, ¿qué necesito defender en mi vida? ¿Cómo nos relacionamos con el dar, cooperar, flexibilizar, diversidad, lo semejante y lo diferente a mí? En el tercer rayo atracción, ¿qué le agrada, qué le agradezco a mi cuerpo? ¿Cómo podría cultivar mejor mi cuerpo para vivir mejor? ¿Cómo orientar mejor la parte del ego que hay en mí que me afecta para relacionarme conmigo y con la vida en general para amarme sanamente? Cuarto rayo de la satisfacción que me satisface en mi vida. ¿Debe ser así siempre? ¿Qué gustos necesito soltar para vivir más armónicamente? Y dos preguntas generales que tienen que ver con los cuatro rayos que vimos. ¿Qué tanto somos conscientes de la fuerza del amor instintivo? ¿Y somos un misterio maravilloso por descubrirlo? Si uno es coherente con lo que ha acabado de ver del amor instintivo, sabe que se nos dificulta hablar de nosotros mismos, porque el ego le gusta muchísimo estar muy en recompensa. Así que me queda más fácil cualquier pregunta de estas pensarlo, ¿qué diría yo? ¿Qué le diría yo a mi hija? ¿Qué le diría yo a mi nieto? ¿Qué le diría yo a mi madre con estas preguntas? Porque es más difícil contestárselo a uno mismo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de sobrevivir y ese es el trabajo que hay que hacer después. Entonces lo digo como un ejemplo de si no quieren hablar de uno mismo, sí, ¿qué le diría yo a un hijo con cualquiera de estas? Entonces pudiéramos empezar por el rayo de conservación y como está Edgar. Edgar Villamizar se me perdió. Está Edgar, está en el grupo, entonces Edgar si quiere. Bueno, y al final yo quisiera que le mandáramos esto a cada uno, porque al final no solamente hay que escribirlo aquí, sino que uno en su casa ahorita, oiga, verdad, ya cerré este ciclo, ¿qué realmente me quedó de aprendizaje? Que lo puede reflexionar después en su casa, pero es necesario repasarlo. Y después de que uno sabe qué aprendió, uno dice, oiga, realmente qué reto tengo. No necesariamente lo tengo que contar aquí, algunos tendrán facilidad de decir, mire, ese reto mío puede ser, puede que le sirva a todos y lo contará. Hay otros que lo pueden hacer en su casa, pero se los mandamos. Entonces, Edgar, si quiere podemos recordar algo del rayo de conservación. Buenas noches a todos. Muchas gracias por este tomo. Voy a ser muy sintético. Sí. No sé si pudiera compartir pantalla. Sí. Toca que Mary deje de compartir. Sí, señora. Listo, Luisita, que te vaya bien. Con mucho gusto, que sigas celebrando mucho. Bueno, chao. Bueno, realmente esta fase de distinto la manejó muy bien John Jairo en su primera etapa, donde prácticamente nos mostraba cómo se había dado el proceso como de la formación del ser humano desde las partes más infinitesimales, como moléculas, átomos, hasta llegar a la conformación del ser humano. Yo pensaba que dentro de todo ese proceso Edgar.
Por favor, activas tu... Gracias. Sí. Dentro de todo ese proceso de la parte de la autoconservación, pensaba que normalmente lo que se dio fue como un plan, parte de un plan divino, o sea que de alguna manera nació esta experiencia. O sea que éramos almas que estábamos habitando seguramente otros planos, o estábamos más cerca o más unidos a lo divino, y en un momento dado se dio la posibilidad de generar esta posibilidad. Estamos viviendo hasta el día de hoy. Y por supuesto, desde mi parecer, cuando estábamos disfrutando de otro tipo de ambiente en otras esferas, y quizá más unidos a lo divino, pues nos costaba un poquito empezar a vivir este tipo de experiencia, o sea, vivir la experiencia en la materia, por lo menos en nuestro planeta Tierra. Y eso no fue fácil. Por supuesto, lo que hablan la historia es que las almas inicialmente tenían una forma muy grotesca, o sea, las almas se incrustaban en esta parte material de una manera muy grotesca, muy difícil de asimilar, y prácticamente salían corriendo, o sea, que era como que uno metiera el dedo en la candela y inmediatamente lo saca. Entonces, quizá yo diría que para poder realmente propiciar la posibilidad de que esta experiencia se pudiera vivir, tenía que nacer un instinto de autoconservación. O sea, ¿cómo logramos que esa autoconservación se dé? Pues tenemos que darle a ese ser humano una alternativa de vida, pero esa es una alternativa de vida, pues como nace de lo divino, o sea, es un plan divino, pienso yo que nace como algo muy amoroso. O sea, ¿cómo le generamos un proceso de amor al ser humano para que se pueda sostener en esa experiencia? Porque si no, nos va a pasar siempre lo mismo. Y gracias a ese instinto amoroso hemos podido llegar hasta el día de hoy. Entonces allí, pues rápidamente, era lo que estábamos diciendo ahorita, de lo que hemos hablado de la historia, de lo que fue pasando, hasta que logramos llegar a lo que somos el día de hoy. Y eso, pues, lógicamente ha sido todo un proceso de experiencia. Pero siempre ha sido amoroso, o sea, la única manera que nos podemos es sostener en esta experiencia material tiene que ser de una manera amorosa, si no, no pudiéramos haber llegado hasta el día de hoy. Pero también expresaba en aquel momento que ese esfuerzo amoroso creativo, que lo hemos tenido y siempre lo podemos tener, siempre todos nosotros. O sea, por eso hablamos de un primer rayo, una primera experiencia de amor que se vive en la vida del ser. Y en esa parte hablábamos un poquito de que el instinto de conservación nos mantiene la vida y mantiene condicionado el universo, por un lado. La otra es que siempre nos impulsa hacia la luz, siempre nos impulsa hacia la luz, que nos une a todos amorosamente como un único organismo, o sea, todos somos uno, somos parte de lo mismo. La otro aspecto es que todo está contenido en nuestro ADN, toda esa experiencia está contenida en nuestro ADN. Es como una magia de amor que realmente nos sostiene y que de alguna manera rechaza amorosamente lo que no ayuda a la conservación. En esa fase hablábamos un poquito, bueno, y a pesar de que todo esto se está dando, o sea, que hay una fuerza amorosa que nos une, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué estamos al día de hoy tan divididos? Bueno, han aparecido muchos aspectos que nos han ido separando. Y es que para cumplir ese plan, siempre que tengamos que cumplir ese plan divino de salir de esa unión muy cercana a Dios y volver a Dios, tendríamos que dotarnos de una fuerza instintiva que pudiera impulsarnos siempre amorosamente para seguir adelante. Y por otro lado, tendría que dotarnos, digamos, el plan divino de un gran esfuerzo amoroso creativo para que una vez que nos desviáramos del camino, pudiéramos regresar a la fuente. Y eso quizá es lo que estamos haciendo al día de hoy, ¿no? O sea que ese instinto de autoconservación nos tiene que volver a llevar hacia la unión con lo divino. Salimos de Dios
tenemos que volver a Dios. Y esa es toda la tarea que realmente hace, creo yo, que hace la labor espiritual, ¿no? O sea, una manera de recobrar, digamos, esa esencia primaria o esa esencia de los primeros tiempos, que por muchas razones se ha ido desvirtuando a través del tiempo, y por eso tenemos hoy tantas divisiones. Bueno, de ahí entonces, más o menos, esa fue la idea general de esa primera fase del amor, y surge entonces eh, lo que habían planteado ahora rato, es la pregunta. Entonces, la idea de este espacio justamente es es que todos podamos hacer una reflexión, o sea, un conversatorio de reflexión alrededor de algunas preguntas. Por ejemplo, en este tema, el primero lo cambié un poquito, pero pues fue básicamente lo mismo. O sea, ¿de qué manera podría evitar que ese instinto me lleve a generar dolor? Sería una primera pregunta. ¿De qué manera podría evitar que ese instinto de autoconservación me lleve a generar dolor? Entonces, sobre eso podríamos como hacer un intercambio. ¿Ustedes qué piensan? Y la otra pregunta es, ¿cuáles serían o han sido mis luchas innecesarias en la vida? Te voy a dejar de compartir como para que podamos hacer ese trabajo de intercambio. ¿Quieren que le repita la primera pregunta? Por favor. ¿De qué manera podría evitar que ese instinto de autoconservación me lleve a generar dolor? Yo creería que el primer aspecto es conocerlo, ¿cierto? Creo que una de las comprensiones que particularmente yo he tenido con este viaje es descubrir que el instinto, el amor instintivo es una fuerza de amor. Y que en esa fuerza de amor, conocerla también me permite guiarla. Porque yo me puedo, yo digamos, en lo que uno ve la agresividad como tan instintiva que a veces tenemos, pues saber que esa fuerza es una fuerza de amor me puede llevar, me puede permitir encauzarla como fuerza de amor, no como algo que soy simplemente un ser instintivo y agresivo y que no, que como que no tuviera sobre eso ninguna participación. A mí me generaría como esa reflexión. Y obviamente conocerla pues podría trabajarla para no herir ni herirme, ¿no? A nadie. Aldo. No, soy yo, porque me cambié de computadora. Esta es la Adriana, computadora no, ya. Adriana de mi ya. marido. Es otra, soy Adriana. No, yo lo veo como si yo, en vez de rechazar mi parte instintiva, eso es lo que yo creo que produce el dolor, querer sacárselo de encima cuando es algo inherente en uno, es decir, estamos rechazando algo de lo cual estamos compuestos, entonces es una lucha que produce este conflicto y produce dolor. Entonces, si yo la acepto, la conozco, como dice, la conozco y la reconozco, como dice Marta, y la acepto, le digo, sí, yo tengo esta parte, ¿ah? Tengo esta parte como todo el mundo tiene. Me parece que ahí, por lo menos en la parte, no creo que se produzca tanto dolor. Un poco de dolor me parece que, además el dolor es inherente, así que no pasa nada si uno siente un poco de dolor en el sentido, opa, mira vos, yo también tengo parte instintiva, ¿no?
el instinto no está solo en los animales. Y no me lo quiero sacar de encima, me parece que eso facilitaría el transitar esta cosa media dolorosa mejor. Yo pienso que de pronto cuando uno no le pone freno al instinto también ocasiona dolor. O sea, aquel que mata por ira, intenso dolor, pero después se arrepiente de todo y le ocasiona dolor. Que también la exageración de instinto también puede llegar a el no controlar hasta dónde va, porque uno tiene que entender que hace parte de que uno se defienda, pero es que a veces uno se defiende sin necesidad, ¿no? Si no era que yo pensaba, era que yo creía, era que yo, y de pronto todo lo que uno hace así impulsivamente, después tiene dolor de pensar, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me calmé? Sí, Rubí. Rubí. Perdón, iPad, pues. Aquí, es que me llamo iPad. Sí. Qué elegante. No me había dado cuenta. Ese nombre está de moda. Sí, está de moda. Bueno, pensaba que es uno de los aspectos más difíciles para la generalidad. Es decir, que no podemos hablar de cómo evitar que sea con dolor, ¿cierto?, de manera general. Porque en la vivencia, creo que la autoconservación y cómo disminuir ese dolor y cómo, digamos, un poco llegar a esa comprensión, no se puede pasar por encima de aprender a autocontrolarse. Creo que tiene que ver mucho con el autocontrol. Si un ser humano no ha hecho un ejercicio de autocontrol, es una pulsación tan natural, la autoconservación, ¿cierto? Que llegamos a evitar ese dolor es a través de una ejercitación de autocontrol. No me atrevería a decir qué tipo de autocontrol, porque me parece que sería como pretencioso poner uno que mi autocontrol es el autocontrol de todos, ¿cierto? Sino que, pero creo que tiene que ver mucho con eso. Evito que sea con dolor cuando hago conciencia de la necesidad de unos hábitos, de unos cambios de hábitos que me ayuden al autocontrol. Y eso a su vez me va a dar como un grado de comprensión cuando se trate de mirar a los otros. Una comprensión de eso tan innato en la condición humana y una comprensión de cómo realmente tenemos que toda la vida estar en esa ejercitación de un amoroso autocontrol para que no sea tan doloroso esos aspectos de autoconservación. Gracias, Rubí. Marcelino. Está sin sonido, Marcelino. Sí, buenas noches a todos. Hola, Quería Marcelino. comentar, a mí me cuesta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a mí me cuesta solamente verme como yo animal, solamente. Digamos que es el primer yo que uno descubre, el que se ve en el espejo, cuando uno sabe que ese soy yo. Pero entonces me cuesta aceptarme solamente como animal. Sé que soy un animal y pertenezco al reino animal.
¿no? Pero también tengo un yo humano y tengo un yo trascendente. Entonces creo que se vuelve negativo si yo me limitaría solamente a los aspectos instintivos sin considerar los aspectos humanos y los aspectos trascendentes, que ahora nosotros lo vamos a ver en el tiempo, tenemos todo el año para ver los otros aspectos. Pero me parece que se vuelven cuando uno solamente se ve con el aspecto animal. Por ejemplo, el rayo de la autosatisfacción. Yo siempre lo veo como auto a los instintos. Es normal, para estar acá todos nos arreglamos y nos peinamos un poquito y nos hemos arreglado algo, ¿o no? ¿Qué tal que uno llegue acá como cuando se levantó? Es decir, que el rayo de la autoatracción todavía sigue funcionando en uno y cumple una misión, porque si no nos llegaríamos de cualquier manera, ¿no? De la autoatracción a la autosatisfacción. Y lo mismo en la misión, pero si yo vivo todo el día para arreglarme, o todo el día para autodefenderme, para vivir pensando nada más que en mi autoconservación, eso se volvería negativo y produciría algo negativo. Y una última cosita, que es ¿cómo es? La mascota de mi nieta, ¿no? Pero resulta que Anastasia, igual que yo, tenemos muchas cosas en común. Ella tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo, y es más, el sistema digestivo hasta los pulmones creo que le funciona mejor que a mí, ¿no? Y más cosas. Porque pertenecemos al mismo reino animal, ¿no? Y cuesta a veces verse uno de aceptar que le toca entero. Sí. Está fallando el sonido. Autorral, tenemos que el problema es cuando se vuelve negativo, es cuando se vuelve exagerado la identificación con uno de esos 4 rayos y no se los integra con los aspectos del yo humano o del yo trascendente. Bueno, ya les presenté a Anastasia, la dejamos libre. Ya puede ir. ¿Se hace caso? A veces. A veces. Bueno, no sé si hay... Edgar, ¿sería que Bueno. cuál era la otra pregunta? Va a poder ver los 4 rayos ahora. La otra pregunta que tenía Edgar. ¿Cuáles han sido mis luchas innecesarias? Yo podría... ¿Cuáles han sido mis luchas innecesarias? Sí. Que creo Ahí que yo podría... en parte ya está como... Me parece a mí que esa pregunta de alguna manera la han resuelto, ¿cierto? Con la participación que han expresado ahora. No sé si como son cuatro rayos, pues darle la oportunidad a los siguientes como para seguir en el proceso de reflexión. Listo, Edgar, gracias. Anita quería decir algo. Ah, sí. Le doy la palabra, Anita. Muchas gracias. En esto de luchas innecesarias, cuando uno está a la defensiva, por ejemplo, cuando uno está haciendo una fila para algo y llega alguien y se le quiere atravesar, y uno puede pelear y decir, mire, yo llegué primero, yo llevo aquí 3 horas y usted acaba de llegar. Para mí esa sería una lucha innecesaria, porque esa persona que está tratando de ganar al resto,
está actuando en ese primer momento del amor, ¿no? Está actuando instintivamente, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, no porque uno se sienta superior a los demás y decir, no, es que el que está atrasado es el otro, el que quiere pelear conmigo, porque está actuando instintivamente. Pero una lucha innecesaria de parte de uno sería ponerse a pelear con él. Si él pues pretende hacerse valer a la fuerza, por más de que yo quiera hacer valer mis argumentos, va a ser una lucha innecesaria. Entonces sería como, yo lo veo es como que uno comprenda, sea capaz de comprender que otras personas también pueden estar como Anastasia, luchando por salir adelante, por ganar, por llegar primero, etcétera. Y entonces no desgastarse uno inútilmente con ellos. No sé. Gracias. Gracias, Anita. Miramos el segundo rayo, Rubí. Vale. Con Rubí Ligia. Buenas noches para todos. Voy a compartir porque creo que pues las imágenes hablan más que las palabras. Entonces, vamos a compartir. Va a ser muy sintética, solamente para recordar. Ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Estamos viendo cómo en esa segunda expresión del amor, que es el amor defensivo, se manifiesta en las líneas de defensa del sistema biológico. Lo vimos para todos los seres vivos o biológicos, se manifiestan de manera similar. Y también en la conservación que hacemos de la especie humana, animal, nosotros también venimos de allá, ¿cierto? Cómo cuidamos y protegemos las crías. Todas ellas son expresiones del amor defensivo para sobrevivir. También miramos el tema de sistema o el concepto de sistema, cómo engranaba y de alguna forma siendo tácito y explícito en todos los sistemas, en los sistemas biológicos, y entonces vimos como un sistema que en su definición más elemental pues es el conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, afectaban las entradas, el proceso que se daba interiormente, que podía estar constituido por elementos individuales o por otros subsistemas, y como el hecho de ser permeable, que todos los sistemas generalmente son abiertos, pues están permeables al medio ambiente, que eso nos llevaba a dos características grandes de los sistemas, que es el propósito u objetivo y la totalidad o globalidad. Entonces, dábamos como ejemplo el sistema del cuerpo humano o animal o biológico, cómo todos sus órganos funcionan con un propósito particular, pero también con el propósito fundamental de mantener con vida y con salud al cuerpo. La otra característica, que es la totalidad globalidad, es que cualquier situación que le pase a un elemento, pues afecta a todo el sistema. Entonces, había otra característica muy importante, que es la entropía, ¿cierto? Como con el pasar del tiempo los sistemas tienden a deteriorarse. Y por eso aquello también de que el cuerpo se use o no se use, se gasta. O sea, queda afectado por la entropía. Y digamos que esas características las tenemos y las vemos en muchas manifestaciones. También vimos cómo estas características de estos sistemas, y aquí estamos hablando del sistema de cómo nos mantenemos y cómo entre los seres vivos y las características de la simbiosis y el mutualismo, en la que son esas relaciones entre especies diferentes en las que, por ejemplo, en la simbiosis, esa relaciones de sobrevivencia es condicional del uno para el otro, pero que en cambio en el mutualismo no necesariamente es así, sí es entre diferentes especies, pero es más para un bienestar entre ambos. Vemos como el pajarito se alimenta de la comida que está en el cocodrilo y el cocodrilo pues acepta esa limpieza dental de forma gratuita. Ambos se benefician, pero no es dependencia para ambos. Esto nos llevaba realmente también a contemplar entre tantas o entre las otras leyes universales que hay, al menos estas 4 con las que de alguna forma todos tenemos algún tipo de familiaridad,
y que también hacíamos el recorderis que las aceptemos o no, las conozcamos o no, ellas se dan, se aplican y las vivimos. Por eso era que empezábamos con esta reflexión de que cada átomo del universo cumple leyes, cada célula de nuestro cuerpo obedece leyes, comportamientos que nos mantienen vivos. Relacionamos estas leyes, ¿cierto? También con las características de los sistemas, de la interdependencia, la parte de un todo, somos todos parte de un todo mayor, la flexibilidad, la cooperación, la asociación, la diversidad, y estas características de los sistemas biológicos que nos han permitido llegar a este punto. Entonces, por eso concluíamos que el objetivo de todas las manifestaciones de la creación en esta expresión del amor es conservar la vida y que ninguno podemos escapar a la magia del amor y al efecto de sus expresiones. Por eso, en esta expresión del amor, para sobrevivir, doy y me das, cooperamos. Es como una de las enseñanzas que nos deja, por ejemplo, la simbiosis o el mutualismo, que esas cooperaciones que en algún momento o esta expresión de doy y me das pareciera amor interesado, realmente que adquiere como ese sentido sublime para sobrevivir. Con ello, en este rápido resumen, llegamos a la pregunta, ¿cierto?, de la segunda expresión del amor, que es el amor defensivo. ¿Qué necesito defender en mi vida y cómo nos relacionamos con el dar, cooperar, flexibilidad, diversidad, lo que es semejante y diferente a mí? Recordemos que dentro de esas leyes que son las de la atracción que se manifiesta desde la concepción, ¿cierto?, en la que realmente las células que si son similares son las que se unen para generar un mejor proyecto de vida, por decirlo de alguna forma, sigue manifestándose de ahí en adelante. Entonces, hay características que debemos fundamentar para justamente tener esa mejor relación con lo que es semejante, pero también con lo que es diferente a mí cuando se trata de cooperar, de ser flexibles. Entonces, estas preguntas, si les parece, las voy a copiar en el chat y con eso dejo de compartir y podríamos, valga la redundancia, compartir sus aportes o reflexiones. Ya están en el chat. Hablé muy rápido, creo. Pero el resumen es... La primera, ¿qué necesito defender en mi vida? Para sobrevivir. A mí me surgía, Adriana. Sí, cortito. Yo creo que en principio necesito defender mi integridad física. Es decir, mantenerme viva. Si hay un ataque, poner distancia o lo que sea necesario para defender mi integridad física. A mí me surgía una pregunta adicional. ¿Y si será que toda esta agresividad, ahorita que estamos en campaña política, toda la agresividad, no de los candidatos, pues que es como mostrándose los dientes, sino de sus seguidores, es una necesidad de defenderme y de una necesidad como de agredir para que no me agredan? No sé, o sea que es como porque ahí es como si necesitara defender mis ideas. Pues la verdad, yo lo veo que es producto como de incertidumbre y de temores, más que de defenderse. También hay algo de irracional, ¿no? Porque no importa que sea,
pero yo estoy, nadie puede hacer un comentario de nada. O sea, si usted no quiere pelear con la familia, con los amigos y de todo, mira, calladita. Calladita lo hace mejor porque si no termina agrediendo una cosa que no había necesidad. Entonces no sé si será por la idea, si será por el miedo, por lo que sea, pero es una cosa muy instintiva, porque si usted le pone un poquitico de razón, un poquito de corazón, uno dice, venga, yo te voy a pelear, sí, de todas maneras voy a seguir trabajando, tengo que hacer lo mismo, papá. Pero si hay un ambiente generalizado en el país que tiene algo de este amor que estamos hablando instintivo. Yo lo vería como, siguiendo un poquito la pregunta anterior del otro rayo, como una defensa innecesaria. Digamos, si yo tengo que atacar, es como una defensa innecesaria. O sea, estoy defendiendo algo que no recibí ataque. Y entonces ya me defiendo por si las dudas. Entonces me parece que la otra era, ¿cuáles eran... ¿Cómo era la pregunta de Edgar? ¿Cuáles han sido mis luchas innecesarias? Las luchas innecesarias. Bueno, acá sería como defensas innecesarias. Entonces, si hay un ataque, me defiendo. Pero si no me atacan, si yo me defiendo ante la posibilidad nomás del ataque, me parece que es una defensa innecesaria. Adriana, es para contarle que es que aquí en Colombia el domingo tenemos elecciones presidenciales. Entonces nos estamos refiriendo a eso. Ay, sí. ¿Diego? Pero, y Pedro también, que están los que no son de aquí, entonces entender que estamos en una Nos crisis. estamos mostrando los dientes todos. Sí. ¿Diego? Pues, nosotros como seres vivos y como especie, pues desde el comienzo nos tocó defendernos de los depredadores o de las amenazas. Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí. El ser humano incluso no es exactamente la fiera más, la más feroz o la más capacitada para ser el mayor depredador. Sin embargo, como es una especie social que aprendió a sobrevivir en grupos, porque solo un solo hombre, una sola mujer defenderse frente a depredadores de mayor tamaño, de mayor capacidad, pues no hubieran sido capaces, pero ya uniéndose y con el desarrollo de la inteligencia fuimos capaces de sobrevivir, y no solo eso, sino de conquistar el planeta en un lapso de unos 2 millones de años, y nos regamos por todo el planeta y nos convertimos en el mayor depredador en este momento, en los últimos épocas, el mayor depredador somos nosotros. Entonces tenemos arraigado ese instinto de conservación, de defensa, que se activa automáticamente. Entiendo, pues los médicos, los fisiólogos dicen que en la amígdala tenemos allí potenciado ese mecanismo de defensa cuando lo necesitemos, y es que en cualquier momento lo podemos necesitar, y el ser humano está preparado para defenderse y para atacar si es necesario, para defender su vida o defender la de su prole o la de su grupo, o defender sus ideas u otras cosas. Entonces el problema es que ese mecanismo que nos quedó grabado millones de años en nuestro sistema natural se activa a veces de manera inconsciente, de manera innecesaria. Por ejemplo, cuando me aferro a mis opiniones, a mis ideas, a mi ego personal, me puedo sentir atacado porque alguien opina diferente o porque alguien me critica. Entonces, inmediatamente ese mecanismo se me dispara, a veces incluso de manera innecesaria. Pero tenemos que reconocer que en nuestro ser humano están esos mecanismos, y ahorita Ruby mencionaba el autocontrol. Si nosotros no aprendemos a autocontrolar esos mecanismos, podemos terminar haciendo daño o haciéndonos daño a nosotros de manera innecesaria, porque es como si se nos recordáramos que estuviéramos en esa época de supervivencia.
Y es tal que incluso, como lo mencionaban ahora, uno se apega tanto a sus opiniones, a sus creencias, a sus dogmas, que cuando alguien nos las amenaza, inmediatamente salimos a defenderlas como si fueran nuestra vida, nuestros valores más apreciados. Entonces, la autoconciencia y las capacidades evolutivas de la inteligencia humana, del raciocinio y de la solidaridad y de la generosidad, nos permiten sobrepasar este mecanismo de defensa que en un momento dado nos puede llevar a reacciones excesivas, innecesarias y destructivas. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Diego. Pasamos entonces al siguiente. Al tercero. Sí. Sí, vamos a hablar del amor instintual, ¿cierto? Pero quería comentarles que ese amor a sí mismo es producto del proceso que se vive en las dos primeras etapas, donde las dos primeras etapas está referido netamente a lo instintual y a lo meramente biológico. Es el cuidado del terreno, es el cuidado de, digamos, lo que le rodea, de su propio clan. Y el tema que vamos a tocar, así muy en resumen, o que tocamos en otro momento, que es el rayo de atracción, es el amor a sí mismo. Y es que el ser humano pasa por todas las etapas, desde el primer rayo al segundo, y en el tercero, que ya hay un proceso de reflexión, de conciencia de sí mismo, empieza a darse cuenta de su necesidad de defenderse, no solo a nivel del yo biológico, ¿cierto? Que es el que defiende las necesidades básicas como comer, dormir, calmarse, calmar la sed, tener el cuidado personal, encontrar un equilibrio biológico de bienestar en todas las áreas de su vida. Y resulta que aquí, en el momento en que es concebido, y hablábamos en la charla de la concepción, cómo es de importante la concepción, porque es un rayo muy especial que viene de la misma relación de pareja de su padre y de su madre. Y en ese sentido es independiente de las circunstancias con las que es concebido. De todas maneras, es un espacio de unión de un espermatozoide y un óvulo en casos individuales, en casos múltiples, pues hay diferencias biológicas, pero ese primer amor para llegar a este mundo al que vinimos a cumplir una misión bien interesante, que es adquirir luz, que es aprender, que es dar de ese amor que hemos recibido al resto de la humanidad, viene primero de dos seres biológicos como son papá y mamá. Y después viene esa etapa de, digamos, después del parto, que ya es como una etapa en la que el primer encuentro de amor y quien nos enseñó amor de una forma u otra ha sido mamá. Ese es el primer amor. Después hablamos que en ese proceso de desarrollo evolutivo, el niño cuando tiene 2 años, 3 años y se mira a un espejo, se siente atraído por esa imagen que está viendo del otro lado. Esto se presenta en todas las especies biológicas, en un perrito, como hablaba Marcelino, es curioso, pero cuando un perro se ve en el espejo, también se ladra y se mira como si fuera un ente diferente a él. Y son procesos que nos van a enseñar primero a reconocernos y después a aprender a amarnos, cuidarnos, respetarnos, ¿cierto? Y eso ya va a implicar en el ser humano sobre todo
una reflexión muy elemental, pero que de alguna manera nos va a conducir a amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, ahí tocamos el aspecto del ego, ¿sí? Que de alguna manera el ego se concentra tanto en ese amor a sí mismo que se le olvida que existe el mundo. Ahí sí, como diríamos, es creer que el mundo gira alrededor de él y que él no tiene que ser partícipe en ese mundo. Entonces tenemos ese amor egoísta, ese amor que no nos permite entrar en una interacción con el otro a un nivel empático, sino a un nivel egoísta. Y observamos que su aparato psíquico, que viene desde mucho antes de nacer propiamente, ya el feto se le ha descubierto que recibe todas las emociones de su mamá, que recibe también la aceptación energética de su mamá. Después vemos que hay un proceso de desarrollo evolutivo que va a llevar a aprender a cuidarse, a aprender a respetarse, pero que en ese egoísmo, que ya estamos hablando de un ego no solamente biológico, sino psíquico, el ego psíquico está programado para actuar de acuerdo a cómo la sociedad lo plantea, a las expectativas, a las cosas que el mismo núcleo familiar o el mismo núcleo social va a estar estableciendo, pero en el que no hay un compartir con el otro. Ese es el ego que por un lado se defiende, pero que por el otro lado solamente se está centrando en sí mismo, ¿sí? Y entonces resulta que el ego se convierte en lo que llamaríamos a nivel psicológico la sombra. Es como esa cubierta en la que estamos envueltos, que no vemos hacia afuera para aprender del otro y que hacia adentro solamente estamos buscando la autosatisfacción. Buscamos siempre estar contentos, comer bien, estar bien, compartir bien, pero más como una ganancia personal y no como algo que se pueda dar. Y hablamos de las dos pulsiones psíquicas que mueven todo lo que existe y a nivel psicológico están manifestadas en Eros y Tánatos. Y Eros representa el principio de cohesión, de pulsión de vida, de afirmación del yo, de unión con otros, cuando uno sabe manejar esa parte del Eros, y de amor, amor-placer, el amor por el gusto de todas las cosas. Y tenemos la otra parte con la que muchas veces luchamos, porque la vida es un proceso de cambios donde hay cosas muy positivas, pero también hay cosas que pueden generar un proceso destructivo para retomar lo nuevo. Entonces aparece Tánatos, que busca disolver los conjuntos de este modo y destruir las cosas. Es lo que llamaríamos la pulsión de muerte, que es como el afán de regresar al estado inorgánico inicial. Y busca tener el principio de nirvana, disolviendo el yo, pero de alguna manera buscando a través de todo esto un equilibrio. Es digamos, esta pulsión la que genera violencia, agresión, destrucción, dolor y sufrimiento cuando no tenemos placer de lo que estamos viviendo. Digamos que esa ha sido, en términos generales, que la fuerza del yo biológico es un regalo del cosmos, porque es que el cuerpo es sagrado. Y si no cuidamos este cuerpo, lo destruimos, lo acabamos. Y además de eso, podemos aprender a vivir con conciencia. Sin el ego no somos, y con el excesivo ego tampoco somos.
Tenemos que buscar siempre como el equilibrio de las dos cosas. Y no sé, ahí sí ya podemos hacer las preguntas sobre la primera es, ¿qué le agradezco a mi cuerpo? Y ojalá uno pudiera agradecerlo todos los días, desde el hecho de estar vivo hasta todo lo demás, porque el cuerpo aguanta muchas cosas, retiene muchas cosas. Entonces sí es importante que reflexionemos si le damos las gracias a nuestros pies, por ejemplo, por caminar, si le damos las gracias a nuestras manos que pueden crear cosas y con ellas podemos también comer, o si le damos las gracias a nuestros ojos que pueden ver, escuchar y además de eso, que tenemos una capacidad de inteligencia creativa que es inmensamente grande. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo podríamos cultivar mejor nuestro cuerpo para vivir mejor? Y esto sí es importante porque es el cuidado de sí mismo que va desde la alimentación hasta los ejercicios, hasta la capacidad intelectual, cómo la desarrollamos, nuestras formas de relacionarnos con la vida y con el mundo. Y la última dice, ¿cómo orientar mejor la parte del ego que hay en cada uno de nosotros, que nos afecta para relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos y con los demás y podernos amar en términos generales sanamente? ¿Sí? Martica, que le voy a contestar las dos primeras y fue la reflexión que tuve el día que tuve la charla, ¿sí? Y es que primero lo que me pasaba a mí, no estoy diciendo que le pase a todo el mundo, pero a mí personalmente, de que muy pocas veces agradezco a mi cuerpo. Y segundo, me dedico a hablar de la salud, de cuerpo presente y de alma ausente, que realmente yo misma no me cuido. Y esa fue la reflexión que saqué el día de la charla, que a pesar de que no hablo sino 18 horas diarias acerca de la salud, realmente eso es lo que expreso, pero no lo que hago conmigo. Entonces le contesto las dos preguntas. Eso es importante porque es que tal vez omitimos ver que este cuerpo resiste. Este cuerpo es como un gran vehículo. Ustedes, los que tengan carro, saben cómo cuida uno el carrito. Y le manda a echar la gasolina, y le cambia el aceite, y lo manda a lavar. Pues este es un vehículo igualmente, el que tenemos que reconocer que, mire, de acuerdo a los años que tengamos por delante, yo le digo que ha aguantado y resistido mucho si uno lo ha maltratado. Y yo diría que uno sí tiene que darle gracias a sus piernas, a sus brazos, a todos sus órganos, porque en medio de todo funcionan en perfecto orden. Y ese es fíjese que el agradecimiento es sumamente importante, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y ese cuidado y ese agradecimiento, que no es como del ego, sino que es sano reconocer cómo somos y cómo funcionamos. Y qué bueno que tenemos salud en medio de todo. Con todas las cosas que hacemos en contra del cuerpo a veces. Yo creo que el cuerpo aguanta el uso y el abuso de nosotros. Hasta un punto, porque después aparecen las enfermedades y hasta ahí, ¿y qué sería que por qué me dio esto, por qué me dio lo otro? También el descuido y el no entender. Y lo otro, ¿saben una cosa? No estamos separados mente, emociones del cuerpo biológico. Esto va perfectamente unificado. Lo que uno siente en la mente que no puede aceptar, se traduce y ya se ha comprobado en nuestro estómago y nuestro sistema digestivo. Por eso al estómago se le está diciendo que es como el segundo cerebro. Aquello que no nos comemos y no tragamos de la vida cotidiana, allá va a templar al estómago.
y si no, a otros órganos sensibles. Llámese el corazón, los pulmones. El asma es un efecto que además de que es biológico, también tiene su efecto psíquico. Entonces, cuando estamos angustiados, observen y verán, empezamos a respirar como locos, rarísimo, y empezamos a ahogarnos. Entonces, sí es muy importante valorar nuestro funcionamiento interno. Una forma de cuidarlo me parece que es escucharlo. Así parece una tontería, pero que si escuchamos el cuerpo y lo entendemos, lo escuchamos bien y lo entendemos, y podemos decodificar lo que nos dice, entonces vamos a poder cuidarlo, porque el cuerpo nos habla, permanentemente nos habla, pero si habla chino mandarín y yo no sé lo que es chino mandarín, va a ser imposible que lo entienda. Entonces, bueno, una interesante misión es dedicarse a escuchar al cuerpo, no mirarlo, escucharlo, ¿no? Porque, por empezar, que es medio difícil mirarlo porque nosotros podemos ver a todas las demás personas, pero a mirarnos a nosotros mismos no, salvo que nos pongamos en un espejo, ¿no? Pero sí escucharnos. Y nos escuchamos de afuera y nos escuchamos de adentro, que es lo más importante. Entonces, me parece que esa es una pista y un camino para cuidarlo muy interesante. Así es. Es más, usted habló de la biodescodificación y es bien interesante porque cada enfermedad tiene una expresión emocional que nos está gritando a kilómetros de distancia y, como dijo Adriana, no lo escuchamos en lo más mínimo y a veces desde mucho antes de enfermarnos. Entonces sí es importante. El cuerpo carga muchas cosas. Capaz que, Mitzi, por eso nos enfermamos. Porque si escucháramos las primeras señales que nos manda, y las manda, pero nosotros, ole, le decimos, ole, claro, vuelve a insistir, cada vez con señales más grandes hasta que al final aparece la enfermedad. Sí, así es. Bueno. Seguimos. Espero que está pidiendo la palabra. Martica. Sí. Sí, Imelda. Sigue, Imelda. Bueno, sí, no, para aportar mi granito de arena, no pasarme en blanco. Me gusta mucho la pregunta que dice que cómo oriento mejor la parte del ego para relacionarme mejor con los demás, pues. Y pensando en todo lo que hemos estudiado hasta ahora, con estos 4 rayos, sabemos que son parte de ese ser instintivo. Eso es lo que le consideramos el ego, porque allí se está formando esa fuerza de amor que nos va llevando a la defensa y a la conservación de la especie y del cuerpo y de lo que realmente somos. Pero para poder hacer ese cambio de esa parte instintiva hacia lo humano, que es lo que necesitamos trabajar, ya dar ese paso hacia lo humano, tendríamos como que conocernos más a nosotros mismos. Porque es decir, para poder amar a otro necesito amarme yo primero. Yo no puedo amar a otro si yo no me amo a mí misma. Entonces, si no me conozco, pues no puedo amar a otros si no me conozco yo para poder conocerlo. Entonces, ese es el trabajo, primero, amarnos más a nosotros mismos, conocernos, como decía Adrianita ahorita, conocer nuestro cuerpo es importantísimo, pero no solo conocer nuestro cuerpo que nos habla, sino también nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que genera esa parte biológica nuestra. Y cuando ya tenemos ese conocimiento profundo de nosotros mismos, es cuando podemos entonces reconocer lo que somos, lo que realmente soy, y poder reconocer al otro como tal, como semejante. Porque si yo no me reconozco yo, no puedo reconocer lo que es semejante a mí. Entonces, cuando ya yo me puedo reconocer y amar, puedo reconocer y amar al otro que es semejante a mí. Y entonces ya ese es el paso que viene de lo que es el ego a la parte humana, que ya, bueno, acá en CAF lo consideraríamos como egoencia. Pero pienso que es el trabajo, de trabajar más con nosotros mismos, de amarnos más a nosotros mismos, de poner más atención en este cuerpo
de poner más atención en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en todo lo que soy como ser biológico, para poder dar ese paso hacia lo que ya es la parte humana, ¿ya? Bueno, ese es mi aporte por ahora, para no irme en blanco, no dejar la hojita en blanco. Muchas gracias. Gracias, Imelda, a ti. Voy a decir el cuarto grado para Cuarto, sí. la pena de que estemos pasándonos de la hora. Entonces, en el cuarto grado, yo creo que Mixi alcanzó a tocar algunas cosas, pero algo que uno no podría olvidar en la autosatisfacción es que todo se mueve en gratificación para vivir. Y que hay dos cosas. Fisiológicamente, allá en el cerebro, hay una cosa que se llama la matriz de recompensa. Y entonces una zona de gratificación, una zona de confort. Y que estamos diseñados para ser adictos. Todos los seres vivos somos adictos a la vida. Eso es. La pregunta entonces estaba enfocada a que uno reconozca que me satisfacen en mi vida, porque puede pasar lo mismo que los otros grados. Ese es un amor de sobrevivir, sí, pero hasta dónde de pronto exageramos. Entonces la pregunta decía, ¿qué me satisface más en mi vida? ¿Debería ser siempre así? Y tiene que ver con algo que dijo Mixi, creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Y lo otro es, ¿qué gusto necesito soltar? De pronto he exagerado un poquito en mi satisfacción, y que de pronto pensáramos en qué podría uno soltar. ¿Puedes repetir la pregunta, Mary? La pregunta decía con inspirado acento, 2 puntos y aparte. ¿Qué me satisface en la vida? Pero todo lo que yo satisfago, todo lo que me satisfago, ¿debería siempre ser así? O la segunda pregunta, ¿qué gusto necesito soltar para vivir más armónicamente? Cualquiera de las dos. ¿Qué debo dejar para no complacerme todo el día, todo el día, todo el día, y toda la noche y todos los días? ¿Qué debería dejar? Sí. Porque Yo diría que son muchos los gustos y las búsquedas de satisfacción. Unas son las biológicas, como habíamos visto en otro momento, pero otras son las creadas en el transcurso de la vida. De pronto dejar de comer como dejar de comer, tal vez no se pueda del todo, porque necesitamos comer. Pero tal vez, voy a poner un ejemplo muy tonto, darnos gustos en comprar cosas y cosas y cosas, pues no tiene sentido. Y fíjense que la pandemia nos enseñó a vivir con un estilo de indumentaria que ya no necesitamos ni tacones, ni cartera, ni... Ha cambiado hasta ese tipo de situación. Pero yo sí creo que hay cosas que son más dadas por lo social, por lo comercial, por ciertos gustos que uno sí debe aprender a renunciar a algunos de ellos. Que no tiene que uno vivir en pos de la moda o en pos de... Son ejemplos muy rudimentarios. Seguramente habrá otros mucho más profundos, pero es como para concretar que hay cosas a las que podemos renunciar. Gracias, Mixi. Tenemos a Marcelino y a Adriana Sánchez. Sí. Marcelino. Ay, Marcelino se salió. Es Adriana, mientras tanto. Adriana, no, Marcelino estaba primero. Sí. Ya. Sí, es que a mí, yo insisto en algo, a mí se me mezclan siempre el amor instintivo con el amor humano y con el amor divino. Siempre establezco una relación y veo que no solamente a mí, porque estamos hablando del instintivo, pero se mezclan los aspectos humanos y se mezclan aspectos trascendentes.
Es decir, al yo físico, uno no lo puede aceptar solamente como yo físico, sino al yo humano y al yo trascendente. Es decir, en la vida a uno se le junta todo. Es difícil quedarse con un solo rayo, ¿no? Están integrados generalmente siempre. Entonces yo recordaba eso, alguien decía que por lo que el hombre tiene de divino es realmente humano, porque si no sería simplemente un animal. Entonces se nos mezcla eso siempre cuando priman los valores instintivos. Entonces a nivel humano lo estamos viendo como algo que está mal, pero a nivel instintivo está bien. Constantemente hay una dinámica en uno que se le mezclan los tres tipos de valores. Hay que concentrarnos ahora solamente en lo instintivo, pero se me hace muy difícil quedarme limitado solamente a eso sin hacer referencia a los demás, no más. Gracias, Marcelino. Adriana y luego Mary. Ya luego nos despedimos. Y no, muchas gracias. Sí, lo primero que sea agradecer este espacio y bueno, quería como aportar de que, retomando lo que dice Marcelino, yo creo que son 3 niveles de amor que yo creo que no los podemos, pues que es necesario diferenciarlos para que en los análisis no los mezclemos. Entonces, solo quería como hacer referencia cuando nos preguntaban como cuáles son los gustos que debemos como controlar o que debemos, exactamente cuál fue la pregunta. Sí. Entonces, a veces uno siempre... saltar para vivir más armónicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nos remitíamos ahora de que a veces salíamos y nos dábamos muchos gustos o las compras excesivas, y generalmente estamos mirando cómo controlarlos, cómo regularlos, cómo modularlos, como hemos aprendido en el curso. Pero si el instinto nos muestra una defensa a la vida, pensaría que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho de que hay que mirarlos de frente y descubrir ellos qué nos están diciendo y qué nos están revelando de nosotros mismos, porque si yo en un momento dado soy una compradora compulsiva, lo que mi instinto me está diciendo es que estoy descompensada y que la forma de lograr un equilibrio, una homeostasis, es saliendo a comprar, por ejemplo, ¿cierto? O comiendo demasiado, o siendo adicta a la televisión o a las redes sociales. Hay tantas maneras en las que el instinto, porque él es tan sabio que defiende la vida a toda costa, entonces hace que los seres humanos reaccionemos y nos compensemos de alguna manera, ¿cierto? Como para conservar ese equilibrio. A nivel biológico eso es así, y yo creo que es maravilloso lo que hace el instinto, que a veces siento y pienso que no es necesario como cortarle las alas, no, que es necesario como descifrar y estar muy atentos a la información que ellos nos traen, ¿cierto? Porque de pronto, bueno, y yo creo que es lo que hace que nos elevemos a un segundo nivel de amor y a un tercer nivel de amor. Pero a veces siempre, lo que me ha gustado de este curso es que siempre al instinto lo hemos satanizado, lo hemos como visto como algo malo. No, es una herramienta que, como el miedo, por ejemplo, nos da elementos para conocernos mejor y para ser honestos y sinceros y no evadirnos y decir, sí, Adriana, estoy comiendo más o estoy saliendo a comprar más porque estoy muy sola, porque tengo unas carencias, por lo que sea, ¿cierto? Habrían miles de maneras de cosas que eso nos está diciendo. Entonces, lo que hay que hacer es como eso, mirarlo, abrazarlo, aceptarlo y descifrar qué información nos trae, que eso está hablando de mí, de mi estado interno, entonces develar ese misterio. Y en ese sentido pienso que es amoroso con nosotros mismos porque nos hace como que nos llama la atención para que lo observemos, ¿cierto? Y nos atendamos y nos queramos y trabajemos con nosotros. Entonces, es muy valioso, pienso que no habría que modularlo tanto ni que controlarlo, habría que hacerse amiga de él, de esa fuerza instintiva y dialogar con él. Voto por Adriana.
Ya. No, no está en las elecciones ahorita el domingo. Bueno, yo lo que quería también. con respecto a lo que decía Marcelino, sí, indiscutiblemente no hay ninguna persona que no tenga algunas cosas de los rayos del amor y que interiormente lo tenemos. Pero por asuntos de casi que académicos de cómo expresarlo, nos toca como separarnos, como si hubiera una persona netamente regado el uno, el otro está regado dos, el otro está regado, o porque yo no puedo dividir mi cuerpo y decir, este pedacito está en el grado 1, este está en el grado 2. No, es integral, sí. Pero en el sentido de poder conversar aquí, hay que analizarlo de esa manera porque de pronto a veces nos hacemos nos identificamos mucho con un rayo, ¿no? Y en el caso de la compensación, entonces, en el que decíamos ahorita, de que nosotros podemos estar viviendo todo el tiempo en la zona de confort para poder sobrevivir. Pero si todo el tiempo lo hacemos, entonces dice cómo se desenvuelve uno, eso lo habíamos visto la vez pasada. No avanzamos, claro. Y no avanzamos, pero sí, yo creo que una de las enseñanzas grandes de este ciclo, por lo menos para mí, lo que estaba diciendo Adriana ahora, es esa necesidad de no ver esto tan negativo y que es una forma de amor grande que nos ha dado el universo para sobrevivir. Creo que nos pasamos un poco del tiempo, qué pena con ustedes. Gracias, Mary. Bueno, gracias a todos. Entonces, el tiempo. Nos vamos con la gratitud por nuestro yo biológico, por nuestro yo instintivo, agradeciendo que somos una creación maravillosa y que somos una gran expresión de amor y que nos ha abierto el camino para el siguiente rayo, que va a ser el quinto rayo y el primero del amor humano, en el que el otro empieza a aparecer. Ya no somos solamente nosotros, sino hay un otro. Entonces nos vemos el próximo miércoles y mil gracias a cada uno a los expositores por el resumen y a todos los que nos acompañaron. Bueno. Gracias Martica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Era un gusto verte. Gracias. Gracias, Pedrito. Gracias a Edgar y a Mary. Gracias a todos. Gladys, gracias. Voten bien y que tengan un buen domingo de Gracias, votación. Así bueno, gracias. Que haya paz. Así sea. Sí sea. Bueno, gracias, chao. Descansen. Igual. Quedó muy bonito el corte, Adriana. De todo Sí, mi bonito. Sí. Me lo voy a cambiar. Ya le cambié el nombre porque si no se va a enojar cuando agarre la compu y va a decir, yo no soy Adriana. Además yo no lo cambié, me lo cambió Marta. Chao, chao. Bueno, chao, que descansen. Señorita Mary, oiga, buenísima esta idea, Mary. El cierre con cada uno de los expositores. Estuvo muy buena. Primero que ayuda un poco al equipo y segundo que no se trataba de hacer el resumen tan largo, pero bueno. No, pero estuvo bien porque por lo menos para Pedro que no había asistido nunca. Sí. Sí, muy lindo todo. Dio pena de Oiga, saludes a Janet, que la vi por allá, le vi la oreja. Hola, Janetcita. ¿Cómo has estado? Te presento a mi amiga Janet, que iba a hablar y como estaba el pie mío hacía así, y la Marta no le ponía cuidado. Yo veía por ahí que se movía, pero no le veía nada. Es que el micrófono de ese computador va a tocar ponerle algo, porque ahí no te oigo nada. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Un poquito. Yo no sé qué es lo que le pasa. Algo se le movió porque hay veces. A ver. ¿Me escuchan ahí? Nada. Lo que pasa es que los computadores tienen el micrófono a un ladito. Entonces, si uno se mueve, por eso toca comprarle los parlanticos. Ahora el día, Mary, cómprelo el día de sin IVA.
¿Mañana? Pasa mañana. ¿Pasó mañana? ¿El viernes? Sí, el viernes es el día sin IVA. Bueno, le voy a decir a las dos lo que solo iba a decir una palabra. Iba a referirme que todo lo que hablan es muy bonito, es muy cierto, pero cuando se estaba refiriendo al cuerpo, todas esas cosas no se logran si tú no eres consciente. Si yo no soy consciente de reconocer al cuerpo, mis funciones y de agradecer, todo tiene una base y es desde la conciencia. Si yo no Claro. si no soy consciente de mi ego. ¡Bravo! ¡Bravo! Fíjate, nos perdimos de ese aporte tan lindo. Sí, era solamente eso. Sí. Bueno, pero sí permite como recordar un poquito, porque uno cada charla se le va olvidando de todo, pero No, muy bonito salió. en los resúmenes es un poco más concreto. ¿No? Sí. Pero estuvo bien, estuvo bien. Muy bien. Very good. Bueno, niñas, descansen. no nos vemos, nos escribimos y no le mando una foto. Bueno, chao. Me Bueno, mi mandaste esta presentación, ¿no? Sí, desde el principio. Estamos en, Yanecita, esto lo tenemos en YouTube. Sí. Bueno. Chao, Bueno, pues, querido. Chao. Chao. Descansen.